¿Y qué dice la palabra? Envió a Bernabé, ¿verdad? Entonces, una iglesia saludable reconoce la obra de Dios, ¿verdad? Aunque esté fuera de donde, ¿verdad? Y Estados Unidos, una de las bendiciones que tiene Estados Unidos, yo me recuerdo, recién yo convertido, llegó un equipo de americanos, de misioneros. Eran como 50 personas que fueron a ayudar a levantar un templo. Allí iba de todo, carpinteros, fontaneros, qué sé yo, todo lo que es la gente de construcción. Y muchos de ellos eran miembros de iglesias que tenían en su corazón ese deseo. Ellos pagaban su boleto, pagaban su estadía allá y daban una ofrenda para comprar los materiales. Bien, qué lindo, precioso. Y fue mi primera experiencia de ver misioneros, ¿verdad? Y me reclutaron pues para ir a cargar ladrillos, porque yo no podía hacer otra cosa, ¿verdad? Una carreta cargando ladrillos y arena y ayudando. Y esa gente, cada uno de los que yo pude estar cerca, eran americanos, ¿verdad? Algunos hablaban el inglés un poco, perdón, el español un poco así, pero habían también gente que traducía y ellos decían, para mí es algo precioso haber venido a este lugar, porque estoy de alguna manera evangelizando. Y los domingos se hacía un servicio especial y ellos se iban a evangelizar. Era bien curioso, ¿verdad? Se conseguía personas que fueran con ellos porque había que traducir, ¿verdad? Pero era impresionante, hermano, ¿verdad? La forma en que ellos trabajaban. Y eso que hacen los cristianos en Estados Unidos, lo han hecho por años, hermano. Y eso le ha valido a Estados Unidos que, bueno, Dios lo tome en cuenta, porque si hay algo que ha hecho bien Estados Unidos es la extensión del Evangelio. Allá me recuerdo yo que llegaban la cantidad de misioneros y allá se quedaban con las dificultades que tenían, pero las iglesias de Estados Unidos sostenían a esas personas. Cada quien recibía una ofrenda y de esa manera se sostenía. Muy bien. Entonces Bernabé fue un misionero, bueno, de alguna manera. Y Bernabé tenía ciertos dones, ciertas características que fueron útiles para cuando él llegó a Antioquía. Qué bonito. Y Antioquía era una iglesia que estaba en expansión. Necesitamos Bernabés, hermanos. No sé qué, el otro día hablé de que necesitamos, ¿cómo se llamaba el otro personaje que dije? Cornelio. Necesitamos Cornelios y necesitamos Bernabés. Gente que venga para animarnos, para enseñarnos, ¿verdad? Que es necesario. Amén. Traer de vez en cuando buenos predicadores es bueno también. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice algo allí bien bonito en el versículo 23, si alguien lo lee. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué lindo. No llegó para ver, esta iglesia no está tan bien que digamos, a ver defectos. No. Dice que se alegró cuando llegó porque la iglesia estaba pujante, pues. Pero dice que también los exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y es que hay algo importante en todo esto, hermano. Todos al llegar al Evangelio no nos ha sido fácil a veces. El caminar del cristiano, pues a veces van a haber obstáculos. Pero qué bonito que a pesar de, sigamos adelante. Amén.
¿verdad? Conocemos de muchos que llegaron al Evangelio, un tiempo estuvieron bien, pero de repente ya no volvieron más y pues se enfriaron, o se olvidaron y ya no se congregan, ¿verdad? Eso es duro, difícil y pasa, pero qué importante que podamos permanecer y ser perseverantes. Gloria al Señor. Ahora, Bernabé dice la palabra ¿qué dice sobre Bernabé? Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué bonito, qué lindo, hermano. Varón bueno. 3 características. Era bueno, dice. Esto tiene que ver con el carácter, hermano, con integridad. Qué tremendo. Y vamos a tener también oposición en el crecimiento cuando estamos en una iglesia. Y van a haber momentos de lucha y momentos de desánimo. Van a existir. Pero qué bueno cuando somos íntegros y le decimos, Señor, no importa lo que me pase. Aleluya. Tengo 47, creo que 48 años de ser creyente y he tenido momentos bien difíciles también. Pero no es como comencé, hermano, sino como voy a terminar. Amén. Esa es mi lucha. Y a veces en la mañana cuando estoy orando le digo, Señor, yo no quiero terminar alejado de ti. Yo no quiero. Ayer veía al que fue mi pastor durante toda mi vida, porque yo solo me congregué en una iglesia, hermano. En esa iglesia me dijo hasta que ya me vine para acá. Y lo vi cumpliendo años y allá en mi corazón dije, wow, me recuerdo cuando con ese chero, dije yo, chero es una expresión en El Salvador, con ese chero nos íbamos a evangelizar. Yo no sabía nada del evangelio. Y me decía, te veo ahí en la parada a tal hora. Tenía que llegar antes. Así me formé. Pero yo estaba necesitado de Dios, hermano. Yo había sido ese hombre que no daba a nadie ni un peso por mí. Y quizás a veces eso hace que uno necesite más de Dios. A lo mejor no fue tu condición, ¿verdad? A lo mejor llegaste al evangelio en el mejor momento, pero yo no, hermano. Yo andaba necesitado de Dios. Y era increíble meternos en esos buses donde iba lleno de gente, con olores de todo tipo, sudores y olores, sí. Y allí estaba este pastor enseñándome. Me recuerdo que una vez me llamó por teléfono y me dijo, necesito que venga ya. Pero si estoy trabajando, no importa, me dijo, tengo una urgencia. Y cuando llegué me dijo, vamos a encerrarnos a ayunar 2 días. Me dijo, necesito ayunar. Estoy teniendo una batalla, me dijo. Le he hablado a varios y no pueden, pero ya te agarré a ti, veniste conmigo. Y hermano, a un hotel barato, fuera de la ciudad, a ayunar y a orar. Y esa era la vida, sí, 3 días. Metidos ahí a pura agua, porque no había Dios, obligadito a veces, pero qué bendición. Entonces, a Bernabé le ha de haber ido igual, ¿verdad? No fue fácil llegar a una cultura que no era judía, hermano. Eran griegos. Venimos aquí, los salvadoreños tenemos una cultura diferente a los otros países, ¿verdad? Amén. Somos diferentes. Con los mexicanos o con los de Honduras o los de Guatemala. Pero nos une un solo fin, ¿verdad? Cristo. Amén. Que es el que un día pagó ese precio por nosotros. Porque la muerte tenía que venir a nosotros. Pero Él puso el pecho por nosotros, hermano. Y ahora el único compromiso que nos pide es que evangelicemos, ¿sí?, por todo el mundo, ¿verdad? Entonces dice que Bernabé era bueno. Y la Biblia lo registra como un hombre íntegro de carácter. Ojalá cuando yo ya no esté,
recuerden que no me recuerden solo mis defectos, ¿verdad? Aleluya, sino también mis cualidades. Amén. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, hermanos, no dependía de la capacidad humana. A veces nos toca salir adelante con un esfuerzo humano, pero no debería de ser así. La vida del cristiano debe ser una dependencia total del Espíritu Santo. Pero no es cierto, hermanos, que a veces confiamos en nosotros mismos. Pero dice que ¿cómo se llama? Este hombre no confiaba en sus capacidades. Y tenía algo más, dice, tenía fe. La fe es importante porque debemos de creer que Dios, hermano, va a hacer cosas grandes. Amén. Yo tengo mi visión, por eso yo le digo al Señor, manténme saludable, Señor, porque quiero vivir más años. Este año cumplo 77, dentro de un mes cumplo 77 años. Yo le digo, Señor, me vas a alargar la vida, porque yo quisiera hacer más, ¿verdad? Algunos cuando nos ven ya over the hill, como dicen, ¿verdad? Ya creen que no tenemos la capacidad, pero sí la tenemos, hermano. Sí la tenemos. Sí podemos. Así que si ya te sientes que no, para Dios los mejores ejemplos son Abraham y Moisés, que los llamó ya ruquitos. Así que si estás joven, siéntete feliz, pero no te recuerda que Dios te puede usar mejor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Y este es un principio de liderazgo, hermano, que quiero resaltarlo, porque un día Dios te puede poner como pastor de una iglesia. No creas que no, ¿verdad? Por ahora son otros, pero ¿qué tal si tú desarrollas esa capacidad de liderazgo y haces lo que este hombre hacía, Bernabé, ¿verdad? Dice que era bueno, lleno del Espíritu Santo y tenía fe. Y desarrollar ese don de fe poderoso, de creer que Dios puede mover una montaña incluso y aplanarla, hermano. Amén. Se oye difícil de creer, ¿verdad? Solo me acuerdo de aquel pastor allá de Cúcuta, Colombia, que cuando le vendieron un terreno, era un pedazo de cerro por allá que no tenía esperanza de construir nada. Hoy tienen una iglesia preciosa ahí. Y comenzaron a orar. Y él les dijo a la gente que Dios un día de esos iba a aplanar ese cerro. Y hermanos, todo el mundo orando en la iglesia, y el día que se suponía que iba a ser el milagro, se van todos al terreno. Qué difícil la prueba, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios puede botar una montaña así? Difícil de pensarlo, ¿verdad? Y creerlo. Pero hermanos, ¿cuál fue la sorpresa cuando oyeron un ruido de un tractor grande, o dos tractores, dice la historia? Llegaron y se metieron al terreno y derribaron todo lo que era el cerro y aplanaron el lugar, y ahí construyeron la iglesia. O sea, usted puede decir, ay, qué raro eso, pero eso pasó. Es un testimonio de Satirio dos Santos, una iglesia que ahora es un ministerio tremendo, de hace 30 años. ¿Qué puede impedir que Dios, hermanos, nos dé hasta un mejor terreno que este que tenemos aquí? Que nos dé recursos. Amén. Que mande esos tractores, que mande. Sí, hermano, la fe. Debemos de desarrollar ese tipo de fe que tenía Bernabé. Amén, hermanos. Entonces, un principio de liderazgo importante, ¿verdad? Pero para esto el líder debe de crecer espiritualmente y creer que Dios puede hacer mayores cosas que las que hemos visto quizás hacer. ¿Verdad? Y es que el crecimiento verdadero a veces no comienza con una estrategia, hermano.
comienza con personas como Bernabé, llenas del Espíritu Santo y que tienen la fe para que Dios haga milagros. Eso es importante. Yo creo que aquí hay más de uno que Dios le puede dar esa fe para mover montañas. Amén. Muy bien. Dice Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallando le trajo a Antioquía. Ok. Ahora, entendamos este punto. Nosotros a veces como pastores conocemos otros pastores y somos seres humanos con defectos. Todos tenemos algo. Yo siempre digo que todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Pero porque somos seres humanos imperfectos. Pero Dios va a unir personas, va a usar personas, no importa los defectos que tengan. Si Pablito era una perita dulce, hermano, Pablito mató, o fue el que planeó a Esteban. Yo creo que dice que recogió la ropa de los que iban a apedrearlo. Tenía ¿verdad? Bernabé, claro, otras características, pero dice que se fue a traer a Saulo, a Pablo. Y Pablo, muchos de los líderes de la iglesia no querían saber nada de él, porque aunque Dios lo estaba restaurando, ellos no confiaban en él. Tremendo, hermano. Y así pasa en la vida de nosotros los pastores. Hay gente en la iglesia que no confía en nosotros, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Amén. Con todos y los defectos e imperfecciones. Eso sí, creyendo que Dios, en primer lugar, nos puede cambiar a nosotros y que Dios puede hacer grandes cosas. Y levantar líderes, hermano. Levantar personas que crean que Dios puede hacer grandes cosas. Y entonces Pablo y Bernabé hicieron un equipazo, hermano. Tremendo ministerio que desarrollaron. El reino de los cielos necesita equipos, necesita gente unida que piense lo mismo. Amén. Amén. Así que si usted es servidor, trate de agarrar la onda. Entienda lo que los pastores quieren hacer y métase allí con ellos. A veces nos andamos preguntando, andamos diciendo, hablando, porque es natural, somos seres humanos, pero cuando a mí mi pastor me decía, Tono, porque así me decía, no Tony, te quiero ver a tal hora en tal lugar, ahí estaba, porque yo me sentía que algo tenía que darle a Dios de todo lo que Él ya me había dado, ya me había sacado del alcoholismo, hermano. Si yo hiciera la cuenta de lo que gastaba en alcohol, ustedes se quedarían sorprendidos. Y de todo el destrozo físico y emocional y familiar que uno provoca en otros. Yo estaba agradecido con Dios. ¿Un alcohólico puede ser un pastor? Sí, yo lo fui. Amén. Lo vil del mundo y lo menospreciado. Usa Dios, dice, para avergonzar a los sabios, dice la palabra. Bueno, tenemos que ser pastores saludables. Dios nos tiene que sanar de nuestras heridas del pasado. Muchos de nosotros hemos sufrido diferentes situaciones, hermano. Es increíble cómo hay abuso, cómo hay situaciones en los niños, en los varones, en las hembras, que eso los bloquea y a veces, ¿me entienden, hermano? Y tenemos que ser libres. El evangelio es ese. El evangelio es poder de Dios para libertad, para salvación. Y hay gente allá afuera que está siendo atormentada por demonios. Y nosotros nos sentimos bien aquí, bien felices. Venimos los miércoles, recibimos la palabra y nos vamos, qué lindo, ¿verdad? Y los domingos, pero hay gente que necesita gente como Saulo, como Pablo y como Bernabé, que Dios los una para trabajar. Amén. Amén. Y dice que, ¿qué dice el 26?
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aleluya. Nos vamos para México un año, pastora. ¿Ustedes se quedan sin pastor un año? No, dice. No, pero va a Dios levantar otro pastor. Aleluya. Amén. Lo que trato de decirte con esto es que a veces en las cuestiones de Dios va a haber que pagar un precio, hermano. ¿Creen que fue fácil para Pablo y Bernabé irse allí a ese lugar a tratar con griegos, con gente diferente, con cultura diferente, comida diferente? Cuando yo trabajé en Asambleas de Dios con jóvenes, formando jóvenes, nos tocaba ir a lugares difíciles, hermano. Una vez fuimos a Honduras, allá a la Mosquitia, hermano, tú lo conoces, ¿verdad? Y fuimos a apoyar a una misionera mujer, atrevida esa mujer. Y cuando llegamos tenía paludismo la pobre. Y cuando buscamos las letrinas para ir al baño no habían, hermano. Recuerdan que en el Antiguo Testamento la gente debía andar una estaca, ¿verdad? Para abrir un hoyo. Pues así era allí. El agua no era potable, hermano. Había que cocerla, había que ponerle, creo que había unas pastillas que se le ponía al agua para que se matara todas las bacterias. Difícil. La comida, no crean, era difícil. Y no nos vamos a apoyar y esa mujer, con todo y que tenía ya el paludismo, le estaba saliendo, ¿verdad? Ella estaba en tratamiento, pero no era la primera vez que le había dado paludismo. Varias veces. Soltera, porque nadie quería casarse con ella. Pues sí, se meter ahí de misionero. No, para que entiendas esto que sucedió con Pablo y con Bernabé. Aquí no dice mucho. Aquí dice, se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente. Pero ¿qué procesos vivieron en su vida? Dije, vamos a ir a misiones, pastor, y vamos a ver quiénes se animan a ir con nosotros. Porque parece mentira, pero hay que ir me dice el hermano Ismael, pastor, tráigase a los hermanos y van a regresar diferentes, viviendo la experiencia, ¿verdad? De ir a un lugar y quedarse un tiempo. Claro, los viajes serían de una semana, tal vez, pero por meses va él. Pero ¿qué tal si nos mandan allá becados allá no sé dónde? Él dice que hay lugares que hay que caminar, ¿verdad? Difícil, pues. Entonces nosotros bien cómodos aquí, yo vengo, está el aire acondicionado, abro, pongo el sonido bien bonito, pero hay lugares que dice el hermano Ismael que nada, a sotoboche hay que predicar, ¿verdad? O sea, interesante. Aleluya. Entonces, evangelización, eso trae conversión, luego enseñanza, luego formación para madurez, discipulado. Y es que, hermanos, no solo basta que la gente decida por Cristo, hay que también hacer discípulos. Esto es importante. Es importante. Y dice, ¿qué más dice? Se le llamó cristiano por primera vez. Amén. ¿Cómo entiendes tú eso? Ellos reflejaron el carácter de Cristo. Era tremendo, ¿no? Se identificaron con Cristo. Creo que una vez enseñé aquí que cuando usted se bautiza, trae un trapo y había un colorante y lo metí, el trapo blanco se puso rosado o rojo. Eso es identificarse con Cristo. Esta gente se identificó como cristianos, no se avergonzaron del evangelio. Pablo lo dice allí en Romano, no me avergüenzo del evangelio. Y es que es tremendo, hay lugares donde la gente, si dice que es cristiano, le pueden apedrear la casa. Todavía hay lugares. Entonces, y esto de identificarse con Cristo como cristiano,
un seguidor de Cristo, pero haciendo las cosas, viviendo la vida de Cristo, ¿eh? Así que imagínate que te van a seleccionar para que alguien ande contigo toda la semana y haga un reporte de tu vida. Aleluya. Y presente una radiografía de cómo viviste tú esa semana. ¿Va a poder esta persona, reconocer que realmente tú eres un verdadero cristiano? Va a ver cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, a la familia. Va a ver cómo andas económicamente, a ver si manejas bien el dinero, cómo hablas, si perdonas o no perdonas. Sí, parece mentira, hermano. Cómo reaccionamos ante los conflictos, hermano. Cómo tratamos a aquellos que necesitan algo. Amén. ¿Cómo respondemos cuando somos ofendidos o criticados? Tremendo, hermano. Esto es importante. Como cristianos, qué bonito decir que somos cristianos, ¿verdad? De manera general. Pero bueno, el punto aquí de esta ciudad que estamos hablando es que esa gente reflejaba el carácter de Cristo de acuerdo a lo que se estudia aquí. Y bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Amén. Así que vamos a poner una camarita por ahí. ¿Qué dije yo con esto? Dije, no, pues yo tengo que examinarme. Amén. Y es que todos los días nos enfrentamos con nuestro carácter, ¿verdad? Y otro aspecto, pero no lo voy a tocar del todo hoy, sino en otra clase, es la parte de la sensibilidad a la profecía. El pastor en un momento va a dar una noticia. Estamos queriendo traer a una profeta en el aniversario, porque queremos que también la iglesia empiece a incursionar en los dones. Amén. Amén. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, la formación de discípulos, tengo todavía unos minutitos. Dice versículos 23 al 26, hablando de ¿cómo se llama? De Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pues todos sabemos que hemos llegado a Cristo por su gracia, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Él dice que vio la gracia de Dios en la iglesia. Qué lindo, él llegó y no empezó a criticar, no, esta iglesia tiene esto. Porque a veces llegamos a una iglesia y tomamos esa actitud, ¿verdad? No digo que ustedes, pero sucede, ¿verdad? Y eso, hermano, es importante, porque podemos ver que hay crecimiento espiritual. Yo como maestro que discipulo, tengo que ver cómo los hermanos van creciendo y animarlos, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Bernabé. Se regocijó, pero también exhortó, dice, a que permaneciesen fieles al Señor. Amén. Ahora, ¿cómo aplicamos este aspecto a nosotros, a mí como pastor y como líder, pero también a la iglesia, ¿verdad? Quiero decir esto: cuando alguien llega a la iglesia, puede ser que venga todavía con malos hábitos, hermano, o con problemas familiares. A lo mejor no conoce de la Biblia. A lo mejor cuando se le dice algo reacciona tal vez no de la mejor manera. A lo mejor necesita restauración. Amén, hermanos. Amén.
¿Sí? Todos, de alguna manera o de otra, venimos así. ¿Ah? Entonces, no vamos a decir, esa persona viene así, no, ¿verdad? No. Vamos a decir qué está haciendo Dios en esta persona. Amén. Y qué más puede hacer Dios por esta persona. Y nosotros como ministerios de sanidad interior, porque el llamado de Dios para la pastora y para mí, nos dio una palabra profética a una profeta alemana, yo creo en eso. Y nos dijo que los pescaríamos, ¿y qué? Y los limpiaríamos. Hermanos, todos venimos necesitando de ser discipulados, porque el discipulado tiene que ver con eso. Amén. Y a veces eso implica un proceso, implica que tú a veces tengas que ser honesto y decir las cosas como deben de ser, ¿verdad? Porque no es cierto que a veces queremos guardar algunas cosas que nos dan pena, pero a Dios no le podemos esconder, ¿verdad? Y esto es importante. La gracia de Dios es la que va a trabajar. Ahora, dice el 23, dice, exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esta palabra de permanecer es importante. Permanecer. El cristianismo, ya lo dije, no solo es comenzar bien, hermanos. Hay personas que vienen a la iglesia y vienen con entusiasmo y yo quiero esto, ya me quiero hacer miembro y esto y lo otro. Eso pasa. Reciben a Cristo, lloran, qué sé yo, y piden oración y tienen una experiencia espiritual. Pero después algo pasa en su vida. Por eso dice el Señor allí en Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y saben una cosa, el discipulado enseña eso, hermano. Cuando tú te dejas guiar y haces las tareas, parece mentira, pero hacer una tarea es parte de la formación. Amén. Pastor, pero es que a mí no me queda tiempo. Toma tiempo. Haz una parte por ahí un tiempito y contesta. Nosotros con la pastora estamos estudiando en estos días. Nos metimos a un curso de un año, ¿verdad? Y nos tienen con las tareas ahorita. Anoche a las 2 de la mañana se acostó la pastora y yo había trabajado antes. Fui más inteligente. Me fui a la computadora más luego. Y tenemos, pero no tienen idea cantidad de trabajo. ¿Me entienden? Y nosotros le dije, cuando nos íbamos a inscribir, ¿verdad? Y estamos pagando.